El mayor problema de las personas que no logran la rentabilidad en el trading es la falta de confianza y el no trabajar en su psicología y pensamientos intrusivos. ¿Cuántas veces te han dicho esto? Seguramente has visto cientos de traders rentables que te han dicho lo mismo y te lo seguirán recordando, pero hay un punto que no te dice la mayoría y es que claro, la psicología juega un papel fundamental en los resultados, pero ¿cómo trabajar la confianza y los errores? Porque los audios, los libros, las mentorías aún no dan resultados. Entonces, ¿cuándo van a funcionar? Soy Catalina, experta en el método Kaizen FX, trader, economista y financista profesional. En este podcast te voy a ayudar a que dejes de autosabotearte, hablando desde la perspectiva de tus resultados y métricas, analizando la razón real de por qué no eres rentable aún y cómo esos pensamientos intrusivos y comportamientos no se trabajan únicamente escuchando audios y leyendo libros, sino analizando tus estadísticas para así lograr la rentabilidad que llevas buscando hace tiempo. Esta información te volará la cabeza, así que comencemos. Vamos a hablar seriamente de la frase todo pasa y llegará su momento, pero es bastante complejo pensar que solamente vamos a trascender a tener mejores resultados únicamente con la disciplina y constancia, porque seguramente cuando tú hablas con traders rentables, la mayoría te va a decir es parte de ser constante y disciplinado, pero ¿qué falla si estás siendo constante y disciplinado? Y dices, llevo 5 años en esto, llevo ya cientos de cursos de trading y no logro ser rentable, no paso las pruebas de fondeo y creo que eso no es para mí. Y es que no ha llegado tu momento simplemente porque sigues cometiendo los mismos errores de siempre. Estás en un ciclo interminable y seguramente tú has suponido cuál es el error, pero no has logrado revisar bien cuál es el error. Piensas que de pronto puede ser sobreoperar, porque estás gestionando mal tu riesgo, porque no dejas correr las operaciones, porque usas break-even injustificadamente y también el tema de pagar pruebas de fondeo una tras otra sin verificar las métricas de trading para poder validar si realmente estás listo para pasar a una prueba de fondeo. Son muchas las situaciones que pueden llevarte a seguir en el mismo ciclo, pero acá va el tema de cuál es el error. Puede que sean varias de las cosas que te nombré anteriormente, pero ¿sabes con certeza cuál es la más frecuente y cómo trabajarla? Y acá no vale decir la palabra creo, porque no te servirá creer, suponer que es una u otra cosa. Lo que te sirve realmente es saber cuál es el error detrás de tus errores. Es muy diferente decir creo que mi problema es sobreoperar a decir sé que mi problema es sobreoperar o sé que mis puntos de entrada no son óptimos y me casa el mercado antes de irse a mi take profit. ¿Notas la diferencia? En una estás suponiendo que es así, no sabes con certeza si esa es la respuesta, y en cambio cuando te dices sé que este es mi problema, lo que me está impidiendo la rentabilidad, fácilmente puedes buscar una solución puntual. Creer es dejarlo a nuestro sesgo de recencia, que es basar nuestros resultados en las últimas situaciones que hemos vivido, en el último resultado que tuvimos en nuestro operativo, ¿sí? Y por esta razón empezamos a sabotearnos. Pensamos que ya estamos listos para una prueba de fondeo cuando aún no estamos listos. Pensamos que es solo psicológico lo que te está pasando cuando seguramente la respuesta es otra. Recuerda que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de memoria. Es natural que se nos olviden situaciones y lo que hace nuestro cerebro es tomar lo último que recuerda, lo que es más fresco para él y así tomar decisiones. Esto no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones relacionadas con la memoria y adicional de cómo funcionan nuestros comportamientos como seres humanos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saber con certeza que tu error, tu ciclo interminable puede llegar a ser la implementación de una herramienta específica, la información que tienes, los puntos de entrada, la identificación de la estructura, cualquier otra cosa diferente a la psicología? O incluso, ¿cómo saber si realmente tu problema es la psicología? La solución es tan sencilla como tener una bitácora de trading y analizarla. Yo ya te he hablado múltiples veces de la bitácora de trading, pero creo que las personas no se dan cuenta del poder de la bitácora, no entienden la importancia de tener la información de su operativa de manera estadística. Y para que quede muy claro, vamos a hablar del trading como un negocio. Esto es un negocio. Y un negocio que quiere ver ganancias, resultados. Cada mes lo que hace es una auditoría revisando los ingresos y los egresos de su empresa para ver si les está yendo bien o mal y poder analizar qué pueden mejorar, optimizar o quitar para que le vaya mucho mejor. El dueño seguramente no te dirá
creo que el problema de mi empresa es que tenemos demasiados empleados. No, él te dirá, haremos un recorte porque analizamos que la fuerza laboral es demasiada y los números indican que no es sostenible en el tiempo tener tantos empleados. Entonces, ¿tú por qué no llevas una bitácora de trading? ¿Por qué no haces la auditoría de tu negocio para analizar qué está fallando en él? Piensa esto con claridad, y es que esto no es un hobby, no es un juego a quiero hacerme rico intentando. No, es un negocio como cualquier otro y debes manejarlo con seriedad si quieres ver resultados. Y para que entiendas qué es una bitácora de trading, es esa herramienta que te va a permitir poder hacer la auditoría de tu negocio. Es el consolidado de todo lo que has hecho en tu operativa, es el histórico de las inversiones que has hecho, tanto las ganadoras como las perdedoras e incluso las que no operaste, sea por miedo o porque el mercado no llegó a tu punto de entrada. Es necesario que ese consolidado tenga además la información de qué día operaste, qué tipo de inversiones hiciste, si a largo o al corto. Es importante que tengas información sobre qué pensabas a la hora de ver la entrada, qué herramientas implementaste en tu análisis y claro, cómo fue tu gestión de riesgo. Acá te estoy hablando de muchas cosas que vas a poder analizar si llevas la bitácora de trading, desde la parte de análisis técnico, de gestión de capital, hasta cómo gestionas tus emociones, tus pensamientos a la hora de analizar y operar. Entonces puede que nuestra psicología sea un factor fundamental para no ver resultados como trader, porque podemos tomar decisiones guiadas por las emociones y esas emociones se trabajan con el tiempo, no es algo que se vaya a ir de un día para otro. Por ese motivo es que la mayoría de traders te dirán que la psicología es el punto más débil dentro del proceso, el que más cuesta y el que lleva más tiempo. Y sí, tienen razón, pero ¿qué pasa si analizas desde un punto más claro? Y es que ¿qué detona esa emoción que te lleva a tomar una decisión específica? ¿Qué es lo que hace que tengas esa emoción en particular? Un ejemplo es que pudiste haber tenido una pérdida y al ver esa pérdida quisiste recuperar y lo que hiciste fue sobreoperarte porque esa emoción de frustración, de tristeza, de rabia dominó dentro de tus comportamientos y te hizo infringir tu plan de trading. Pero ¿por qué perdiste inicialmente? ¿Cuál es el error principal a la hora de operar cuando pierdes? Y la respuesta está en ese consolidado de información que te expliqué anteriormente, porque allí podrás ver qué es lo que está pasando en tus análisis y en tu operativa para tomar decisiones impulsivas o incluso tomarle miedo al mercado porque ya no quieres perder más. Y esto nos lleva a que vas a hacer 4 ejercicios para lograr la rentabilidad en tu negocio y es importante que los sigas. Espero que los vayas a hacer en casa porque esto nos va a permitir a nosotros poder empezar a analizar tus métricas, poder empezar a revisar qué es lo que está fallando o incluso si tú quieres escalar los resultados, ver qué áreas puedes trabajar para poder escalar esos resultados que estás teniendo. Ejercicio número 1, vas a implementar una bitácora de trading. Puedes utilizar un Excel, un Notion o una libreta física, lo que mejor te funcione, o incluso puedes adquirir la bitácora de Kaizen FX, que es una bitácora creada de traders para traders y allí van a haber diferentes herramientas para que tú también puedas estudiar. Ya si tú vas a crear una bitácora propia, diferente a la de Kaizen, debes de considerar tener dentro de esos datos los siguientes. 1, la fecha y hora de la operación. 2, activo operado, divisa, acción, un índice, lo que operes. 3, tipo de orden, la compra o venta e incluso poner si fue por mercado o fue una programada. Esto es muy importante. 4, precio de entrada y salida. 5, stop loss y take profit. 6, resultados tanto monetario como porcentual de la cuenta. 7, motivo de la entrada basado en tu plan de trading. 8, cómo te sentiste antes, durante y después de la operación. Y 9, ¿respetaste tu plan de trading? Aquí la idea es que tú te preguntes si lo hiciste o no y te respondas también la razón por la cual lo cumpliste o no lo hiciste. Es fundamental que esto lo empieces a hacer desde el día 1, ¿vale? Si de pronto tú ya llevas mucho tiempo operando y quieres recrear esa operativa, te sugiero que entres a tu MetaTrader, a la aplicación donde tú haces la ejecución de tus operaciones, revises el histórico y en dado caso lo recrees. Puede que te tome tiempo, pero te va a permitir poder analizar por lo menos el último mes dentro de tu operativa y así ya tener métricas específicas para validar cuál es tu error más frecuente. Y esto nos lleva al segundo ejercicio, que es tomar tu bitácora y analizar qué estuvo bien y qué estuvo mal. Y para eso
eso vas a responderte estas siguientes preguntas y es: 1. ¿Cuántas operaciones tomaste según el plan de trading? 2. ¿Cuántas rompieron las reglas de trading? Sobre operaciones, no respetaste el riesgo, las superaste porque otro te dijo que las tomaras. 3. ¿Cuáles fueron tus emociones antes de cada entrada? 4. ¿Hubo patrones de error repetido? Entonces aquí es empezar a validar cuántas de esas operaciones que has tenido de pronto las tomaste por algún tipo de emoción en específica, de pronto fueron sobre operaciones, de pronto fueron entradas apresuradas o cerraste manualmente frecuentemente. 5. ¿Qué decisiones tomaste basándote en emociones en vez del análisis? Y esto nos lleva al tercer ejercicio, que es hacer los ajustes pertinentes para la siguiente semana. Esta acción de analizar tu bitácora es necesaria que la hagas semanalmente, así vas a ir viendo qué estuvo bien y qué estuvo mal en la semana anterior para poder corregir en la semana que viene. Un ejemplo claro es cuando las personas no dejan correr sus operaciones y se dan cuenta que es el error más frecuente, porque seguramente si hubieran dejado correr esas operaciones estarían en positivo, serían rentables. Entonces la regla número 1 para la siguiente semana es que dejen correr sus operaciones, y esto no vale infringirlo. La idea de esto es que se den cuenta que si trabajan esa confianza y dejan correr sus operaciones, seguramente podrían ya estar en positivo. Si ya de pronto tus operaciones duran un poco más de tiempo, que no es un tipo intraday sino más tipo swing la operativa, te recomiendo que lo hagas cada 2 semanas, pero que igual hagas este análisis con cierta periodicidad para poder aplicarlo a tus siguientes operaciones. Así que esas preguntas, además de las que te vas a estar preguntando en el ejercicio 2, vamos a empezar a evaluar puntualmente las métricas. La primera: ¿cuál es tu porcentaje de aciertos y errores? ¿Cuál es tu efectividad? La idea es que si te das cuenta que tu efectividad es demasiado baja, puedas empezar a estudiarlo para aumentarla, para empezar a ver que hayan más trades que se vayan a tu take profit en vez de stop loss o que te dejen en visto. La segunda es que revisa si tus pérdidas son por los niveles de reacción que estás identificando, y la tercera es ver si tus stop loss es por falta de entendimiento de la dirección de mercado. ¿Esto cómo lo vas a diferenciar? En el punto 2, que es el tema de los niveles de reacción, vas a darte cuenta que en la mayoría el mercado sí llega a tu punto de entrada, pero primero toca tu stop loss antes de llegar a tu take profit. Esto pasa muchas veces porque nos hace falta entender los niveles de reacción y la manipulación de mercado, así que es importante que trabajes herramientas que te permiten identificar esa manipulación y poder empezar a validar los niveles de reacción que estás implementando. Y el tercer punto, que es el tema de la dirección de mercado, lo identificas viendo que el mercado llega a tu punto de entrada, toca tu stop loss y se sigue alejando de tu take profit. ¿Ves la diferencia? En uno tienes que trabajar los niveles de reacción y el otro es empezar a ver si la identificación de la estructura de mercado es correcta, y si no, es empezar a buscar operaciones a favor de la tendencia principal. Y el cuarto y último ejercicio es prueba el creo y el sé. Antes de empezar a hacer el análisis de tu bitácora, vas a hacer este ejercicio y es poder escribir qué es lo que crees que sucede que está impidiendo que llegues a la rentabilidad, y después de hacer el análisis de tus métricas vas a ver si realmente ese era el error o no. Listo, entonces un ejemplo es: creo que mi problema es el miedo a operar, y ya después de analizado vas a darte cuenta que puede ser: sé que el 60% de mis operaciones fallidas son por entradas impulsivas antes de la confirmación. Esto nos va a ayudar a dejar de hacer suposiciones y pasar a ser certeros basados en los datos. Ahora ya entiendes por qué la importancia de utilizar una bitácora de trading y la razón por la cual tus emociones se alteran al momento de operar. Simplemente es que tu cerebro te está engañando, haciéndote creer que tienes la respuesta al error, pero la verdad es que no la tienes. Estás sin una brújula, sin un plan de trading, y esto te lleva a seguir apuntando a diferentes lugares donde sabemos que la meta, la cúspide es la rentabilidad, pero no estás dividiendo en submetas cuáles son los puntos iniciales para poder llegar a esa rentabilidad, que es, un ejemplo, empezar a trabajar los niveles de reacción, aumentar mi efectividad, mejorar la identificación de estructura, mejorar la implementación de una herramienta en específica. Así que claro, la rentabilidad es la cúspide, pero ¿qué es lo que necesitas ir trabajando paso a paso para llegar a esa rentabilidad que tanto llevas buscando? Así que deja de pensar que todo es psicológico. Sí, ya entendemos que es un papel fundamental dentro de nuestro proceso, pero si te basas en las métricas, créeme que el manejar esas emociones va a ser mucho más llevadero y dejarás de sesgarte y empezar a ser objetivo con tu proceso. Y esto no es para que dejes de trabajar tu psicología, tu mindset. Es importante que sigas leyendo, que sigas
escuchando podcasts, viendo testimonios, invirtiendo en tu crecimiento personal. Pero piensa que el trading tiene diferentes áreas que necesitas trabajar, que son la parte de psicología, la parte de entender métricas, entender el análisis técnico y la gestión de capital. Siempre piénsalo como un sistema donde si algo dentro de ese sistema falla, seguramente el sistema va a colapsar y va a fallar. Por eso en Kaizen FX nos enfocamos en las diferentes áreas que te permitan llegar a esa rentabilidad. Espero que este podcast te haya servido y que hayas aprendido sobre la importancia de la bitácora de trading para lograr la rentabilidad. Recuerda que yo soy Catalina, experta en el método Kaizen, y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, no es cuestión de suerte, es cuestión de datos, disciplina y mejora constante, siempre en modo Kaizen. Bye.